cerramos con el distinguido y siempre querido doctor Leonardo Pérez Gallardo, que nos va a trabajar el tema en esta charla sobre familia y herencia, superando los trazos hematológicos. El profesor Leonardo Pérez Gallardo es de esos maestros que efectivamente en Nicaragua, sobre todo en Nicaragua, no necesita de mucha presentación. El profesor Leonardo es un profesor también nicaragüense. Lleva más de una decena de años contribuyendo con la comunidad jurídica nicaragüense en la formación en distintas áreas del derecho. Especialmente se le conoce en derecho notarial, pero el profesor Leonardo Pérez Gallardo es un distinguido civilista que también nos deleita y nos ha acompañado con sus enseñanzas en el ámbito del derecho de las sucesiones, los derechos reales, las obligaciones, los contratos, familias. Además, no es un secreto, todos conocen que es mi profesor de todos los tiempos, a quien respeto y admiro profundamente. Es un paradigma, es profesor emblemático. Pero para quienes no conocen al profesor y que se están conectando por primera vez, debo leer una referencia muy breve del profesor, aunque repito, es un profesor tradicional en las universidades de Nicaragua. El doctor Leonardo Pérez Gallardo es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Habana, es también máster en Derecho Privado por la Universidad de Valencia en España y especialista en Derecho Civil por la Universidad de La Habana y especialista en Derecho Notarial también por la propia universidad, es también notario en ejercicio, es profesor titular de Derecho Civil y de Derecho Notarial de la Universidad de La Habana, secretario del Tribunal Nacional Permanente de Grados Científicos y es notario público del Ministerio de Justicia de la República de Cuba. Es redactor de numerosos anteproyectos y proyectos de leyes, decretos leyes y, en fin, otros cuerpos normativos cubanos. Cuenta con más de 200 publicaciones en España, Argentina, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana, México, Colombia, Brasil, Perú, entre otras, más todas las publicaciones a las que ha sumado siempre a sus discípulos, de la que me digno ser parte. Además, ha obtenido el premio a la investigación por la Universidad de La Habana y es presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y Familia de Cuba y catedrático de la Academia Notarial Americana y académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. También ha sido declarado huésped ilustre de la ciudad de La Paz en Bolivia. Sin más preámbulo, yo le doy la palabra a mi querido profesor y distinguido invitado, doctor Leonardo Pérez Gallardo. Sí, buenas tardes. Bueno, ante todo quiero agradecer a la Universidad Americana y concretamente a la Facultad de Ciencias Jurídicas por esta formal invitación. Y también a la profesora Nelia Abud, que bueno, ha sido siempre pues, la persona que me ha guiado y me ha conducido y me ha abierto las puertas en Nicaragua. Las veces que he podido ir a Nicaragua, que no han sido pocas, y este año se echa mucho de menos. Como escuché en una canción, el año que se detuvo el tiempo, pues el 2020 pues he prescindido de mi viaje a Nicaragua, pero siempre que he podido y que he estado en las aulas universitarias ha estado a la mano de la profesora Nelia Abud. Entonces, pues a la institución, a la profesora Nelia, a los aquí presentes, a todos los que están en esta tarde, y simplemente, ya que estamos hablando de una posible maestría en Derecho a la Infancia y a las Familias, pues creo que valdría la pena solo a modo de pinceladas, profesora, porque en poco tiempo yo no podría desarrollar todas las ideas que tengo, quizás en un curso monográfico, sobre, digamos, la necesidad de una visión simétrica o sincrónica, como le he denominado, al derecho a la interconexión entre el derecho de las familias y el derecho de la sucesión. O sea, la necesidad en los ordenamientos jurídicos iberoamericanos, por hablar de la región en la que vivimos, de una sintonía o una armonía entre la regulación del derecho a la familia y el derecho a las sucesiones. En este sentido, yo voy a hablar de líneas hoy o de, digamos, circunstancias que motivan a por qué razón no existe, cuál es la razón que motiva que no haya una verdadera sintonía entre el derecho de las familias y el derecho a las sucesiones en los ordenamientos jurídicos iberoamericanos. O sea, en primer orden hay que tener en cuenta que la regulación jurídica del derecho de las familias en nuestro continente tiene esencialmente dos
vertientes. Una en la que se ha inscrito recientemente en Nicaragua, que es la de permitir o la de tener una regulación ad hoc en materia de derechos de las familias y que permite, por lo tanto, una regulación pormenorizada, exhaustiva y que le da autonomía normativa, porque autonomía científica siempre ha tenido, pero sí la autonomía normativa al derecho de las familias y que ha llevado a una regulación especial en esta materia. ¿Qué implica esto? Que hay ordenamientos jurídicos del continente, esencialmente los centroamericanos, Honduras, El Salvador, Panamá, Nicaragua, algunos estados de México, Cuba, Costa Rica y en Sudamérica, Bolivia. Fíjense que hay, desde el punto de vista geográfico, ahí hay una situación distinta. O sea, han sido los países centroamericanos los que esencialmente han seguido esta corriente, una corriente que prima en los países de Europa del Este, que le dieron una regulación especial o ad hoc a las familias como parte de una concepción de un derecho de la familia más como derecho público que de derecho privado. Y la otra corriente, que es la que sigue la mayoría de los países suramericanos, que es la de mantener el derecho de familia en un código único, en un código civil, donde se incluye también la regulación de la familia como institución jurídica y que le permiten una, digamos, una sintonía con el resto de las partes del derecho civil. Por supuesto, la visión clásica que heredamos del Código Civil francés y que irradió para todos los países latinoamericanos y la mayoría de los países europeos es que el derecho de familia forma parte del derecho civil. Y por lo tanto, cuando se habla del derecho civil, se entiende incluido el derecho de familia. Ha sido precisamente en los últimos años, digamos los últimos 50 años, en que se habla de un derecho civil y de un derecho de familia, y los familistas incluso llegan a sentirse ofendidos cuando no se les hace especial referencia a su materia cuando se alude al derecho civil, o sea, en el sentido de hablar de un derecho civil y un derecho familiar. ¿Por qué empiezo esta disertación? Por esta conferencia, por este primer ítem que tendría un sentido esencialmente metodológico, por una cuestión clara. Porque para poder entender la necesidad de la sincronía entre derecho de familia y el derecho a las sucesiones, es muy importante saber en cada ordenamiento jurídico a qué sistema se ha afiliado. Si se ha afiliado al sistema de darle autonomía al derecho de la familia con un cuerpo único normativo que puede incluir o no la parte procesal, o si se mantiene el espíritu del Código de Napoleón y del Código francés, del Código alemán, o sea, del BGB, y del Códice o del Código italiano, o sea, los tres modelos europeos predominantes, el italiano, el francés y el alemán, y admiten que se mantenga la regulación de la familia en un código civil. Lo que sí en esta orientación les es más fácil armonizar el derecho de familia con el derecho de sucesiones, porque están en un cuerpo único. Cuando se codifica o cuando se recodifica, pues se va a recodificar el derecho de familia a la par del resto de las materias del derecho civil. En segundo orden, también la naturaleza quizás más dialéctica y más cambiante que ha tenido el derecho de las familias frente al derecho de las sucesiones. El derecho de la familia está más vinculado, ha estado más vinculado con el derecho de personas que con el propio derecho de sucesiones, lo cual puede ser también un recurso metodológico, técnico, que necesitamos meditar o reflexionar, porque los familistas se han concebido como que el derecho de persona, incluso en algunas universidades del mundo, se imparte derecho de persona conjuntamente con derecho de familia, y no así vinculado tan estrechamente con el derecho de las sucesiones. Los cambios que han operado desde el punto de vista demográfico, sociológico, psicológico, histórico, trascienden de qué manera en la concepción de la persona y en la concepción de las familias como célula básica. Fíjense que la única institución milenaria que no ha cambiado a lo largo, o sea, que ha cambiado a lo largo de la historia, pero que se mantiene y si bien ha evolucionado, se ha mantenido en su esencia, ha sido la familia. Entonces, en este orden de la concepción de persona, familia y la manera en la que la persona y la familia se relacionan o se vinculan, pues cuando se habla entonces de las reformas al derecho de las personas, esa reforma al derecho de las personas ha estado estrechamente vinculada también con las reformas al derecho de las familias. Quizás esto obedece a muchas razones. Se ha visto los cambios, digamos, desde las ciencias médicas, la incidencia que ha podido tener hace unos años sobre el tema de la clonación,
sobre la posibilidad de la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida que trascienden directamente a temas filiatorios, pero también trascienden en materia de persona. Y la incidencia que ha podido tener también el desarrollo de los estudios de la psicología, sobre todo en la manera, en las tendencias de hablar de nuevos constructos familiares, de hablar de igual manera de relaciones parentales, abandonando el concepto tradicional de patria potestad e insertándolo en esta relación mucho más simétrica y mucho más, o sea, dentro de la verticalidad que puede haber en las relaciones entre los padres y madres y los hijos, bueno, tratando de buscar una mayor igualdad entre ellos, pues esto ha incidido más en el derecho de persona y el derecho de familia. Y de igual manera los cambios de las ciencias médicas y todo lo que se ha percibido en materia del desarrollo de la bioética también ha tenido un importante e influyente valor a la hora de desarrollar el derecho de las personas. El mismo momento, en qué momento se entiende hoy existe la persona, aunque las convenciones internacionales la protegen desde el momento de la concepción, pero hoy no hay unanimidad ni en los ordenamientos jurídicos ni en la doctrina científica el momento de inicio de existencia de la persona humana, aunque las convenciones internacionales lo protegen desde el momento de la concepción. O sea, digo esto por cómo esto incide en el derecho de personas y incide también, por ejemplo, la reproducción asistida, y hoy se habla de la gestación solidaria o la maternidad subrogada. También se habla de esta maternidad subrogada o esta gestación solidaria también por la incidencia que tiene en materia filiatoria. Pero todos estos fenómenos también inciden en materia sucesoria. Y es por ello la necesidad de una sincronía entre el derecho de la familia y el derecho a las sucesiones. Si revisamos lo que ha acontecido en los últimos 50 años, veremos cómo en los últimos 50 años la mayoría de los códigos civiles europeos y de los códigos civiles latinoamericanos, estoy hablando de reformas parciales, no cuando ha operado una reforma total, como ha ocurrido en Brasil en el año 2002 o en Argentina en el año 2014, cuando entra en vigor, cuando se aprueba el Código Civil y Comercial Argentino, que después entra en vigor el 1 de agosto de 2015. Ahí hay una reforma íntegra del ordenamiento jurídico. Pero cuando se ha reformado parcialmente un código civil, veremos que la mayoría de las reformas han estado centradas en materia de derecho familiar. El ejemplo típico es el ordenamiento español. El libro de familia del Código Civil español poco tiene que ver con el libro de familia incluido en el Código Civil aprobado en 1888. Claro, por supuesto. Tras la apertura de la democracia en España, hubo necesidad de reformar todo el derecho familiar, en la medida en que la mujer, se habla de un principio de igualdad, todos los enfoques de género que sean, o sea, el enfoque de género que se da y la incidencia que tiene el enfoque de género en materia de derecho familiar, cómo repercuten en las relaciones paternofiliales, en las relaciones maternofiliales, o sea, cómo esto incide. Sin embargo, estas reformas, en su gran mayoría, son reformas que quedan trucidadas, porque no van más allá del derecho de las familias. O sea, no es capaz de, cuando se reforman esas instituciones jurídico-familiares, el legislador observar que esas reformas en materia jurídico-familiares inciden y de qué manera en materia de derechos de sucesiones. Y eso se ha visto hasta en el propio Código Civil y Comercial de Argentina. Si comparamos el libro que regula la transmisión mortis causa frente al libro que regula las familias, nos encontramos con dos libros que forman parte de un mismo código que es del 2014, pero la manera tan revolucionaria en que se reforma el derecho de persona primero y el derecho de familia después en el Código Civil y Comercial de Argentina no condice de la manera en la que después se reforma el derecho a las sucesiones. Entonces, familia y herencia siempre han estado estrechamente vinculadas. ¿Por qué? Porque el núcleo duro del derecho sucesorio ha sido la familia. Tradicionalmente, y fíjense que lo digo y subrayo, tradicionalmente las instituciones del derecho de las sucesiones han estado sustentadas en las familias y han tenido por finalidad la protección de las familias. Y me refiero esencialmente a la sucesión forzosa, que no existe en Nicaragua, pero la sucesión forzosa, que en la mayoría de los ordenamientos jurídicos suramericanos existe, y en algunos también del continente, o sea, del Caribe también, frente a ordenamientos que no admiten la regulación de la sucesión forzosa. Pero la sucesión forzosa y la intestada
están fundamentadas en dos instituciones, en el parentesco y en el matrimonio. Es el ius connubii la razón por la cual el cónyuge concurre a la herencia. Ojo, que la concurrencia del cónyuge a la herencia ha sido el resultado también de una evolución del derecho. Desde Roma hasta fecha relativamente reciente, el cónyuge siempre se ha mirado como un extraño a la sociedad. Porque el derecho de sucesión ha estado sustentado, fundamentado en vínculos consanguíneos, en la fuerza del ADN, como excepción, la adopción, en la medida en que se fue regulando la adopción plena, que permite la regulación o la protección de los derechos sucesorios. Pero el derecho sucesorio ha estado esencialmente fundamentado en la sangre. ¿Por qué? Porque la familia nuclear, heterosexual y matrimonial ha sido la familia que ha sustentado y que ha reconocido y que ha protegido los ordenamientos jurídicos. Como ha sido esencialmente esa familia heterosexual, nuclear, matrimonial, a partir de ahí se ha regulado un derecho sucesorio matrimonial sustentado en una familia nuclear y un derecho sucesorio heteronormativo. O sea, ese ha sido el sentido. O sea, el derecho sucesorio ha sido un apéndice del derecho de familia. Pero en ese orden de un apéndice, concebido como un apéndice, una prolongación del derecho de familia, muchas veces no se ha sido capaz, yo diría en la mayoría de las ocasiones, no se ha sido capaz de, ante la tarea del legislador de reformar el derecho de las familias, pues extender esas pilastras en las que se sustenta la reforma del derecho de la familia, extenderlas también al campo de los derechos de las sucesiones. Y ahora voy a hacer referencia por qué y para qué. De lo contrario, hay una asimetría. O sea, de lo contrario, hay una protección de las familias inter vivos. Y como han dicho algunos autores españoles que me han precedido en estas investigaciones, esa protección inter vivos de las familias no se proyecta en una protección post-mortem de las familias. O sea, no hay una verdadera sintonía entre la protección inter vivos y la protección post-mortem. Y esto se ha hecho muy marcado cuando la doctrina científica ha empezado en los últimos, diríamos, 20 años a debatir si debe tener o debe haber delación hereditaria a favor de las parejas de hecho, sean del mismo sexo o incluso sean de sexos diferentes. Bien, a partir del momento en que se le reconoce por qué, recordemos que en Roma el concubino no tenía derecho. La vida romana tenía derecho a la herencia si era pobre y sin dote. Y era un sexto de cobro hereditario en dependencia de la concurrencia con quienes concurría la vida romana. Ese concepto, el derecho sucesorio dominicano, hasta fecha relativamente reciente, la cónyuge o el cónyuge tenía derecho a la sucesión si no habían parientes dentro del 12º grado de consanguinidad. O sea, la posibilidad de que un cónyuge concurra es mínima, porque que no hayan parientes hasta el 12º grado de consanguinidad, bueno, en pueblos pequeños casi hasta el bodeguero también parientes hasta el 12º grado de consanguinidad. Cualquiera del pueblo, hay tantos parientes en los pueblos pequeños en los que es muy difícil que no haya parientes dentro del 12º grado de consanguinidad. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense cómo ha evolucionado en la misma medida en que evoluciona el derecho a familia, en la medida en que se realza el matrimonio. O sea, aún hablando de una familia matrimonial, se habla de una familia matrimonial, pero en la que el cónyuge no era protagonista, no era actor principal. En todo caso, los cónyuges eran actores y actrices de reparto. Entonces, en eso es importante a la hora de interpretar la tutela o protección que incluso tenía el matrimonio. Bien, o sea, concebido de que solo el cónyuge tiene derecho a la sucesión, porque la sucesión se ha basado en el ius connubii, no en la posibilidad de que puedan concurrir a la sucesión parientes, digamos, afines, o la posibilidad de que concurran a la sucesión las parejas de hecho. Los concubinos no han tenido derecho sucesorio a lo largo de la historia. Entonces, en la medida en que se regula la unión de hecho, en la medida en que se va a equiparar la unión de hecho muchas veces, y eso lo vimos el año pasado en un curso de Derecho de Familia, muchas veces, a mi juicio, excesiva equiparación de la unión al matrimonio, porque son dos instituciones diferentes, y como el derecho a formar una familia y el derecho a la vida privada y a la vida familiar y el derecho a formar una familia, hoy se reconoce en casi todas las constituciones, pues toda persona tiene derecho a elegir el modelo de familia que quiere, y por lo tanto, si a mí me equiparan uno con el otro,
estoy diciendo que dos personas que han elegido dos modelos de familia diferentes, jurídicamente van a tener iguales derechos. Lo cual no quiere decir que en materia sucesoria, y ahí sí defiendo la tesis, de que en materia sucesoria no debiera discriminarse los derechos hereditarios de las familias constituidas sobre la base del matrimonio frente a las familias constituidas sobre la base de una unión de hecho estable y singular. Sea esa unión de hecho heteroafectiva, sea esa unión de hecho homoafectiva. O sea, como un modelo alternativo al matrimonio, nada priva de que hayan derecho hereditario. Hay una sentencia muy interesante en 2017 del Tribunal Superior o Supremo Federal del Brasil, que es un tribunal que además tiene función constitucional, o sea, ejerce el control constitucional, donde en materia sucesoria han declarado inconstitucional el precepto del Código Civil del 2002, si mal no recuerdo, del 1780 del Código Civil brasilero, que distingue la participación inherencia del cónyuge frente al unido de hecho. O sea, se dice que el unido de hecho va a tener una participación muy inferior frente al cónyuge y que además el unido de hecho va a concurrir solo en defecto de que no hayan otros parientes, entre ellos los colaterales. O sea, se le da privilegio para que concurran a la herencia y tenga mayor participación los colaterales frente al unido de hecho superior. Y el Tribunal Superior de Justicia de Brasil ha dicho con mucha razón que admitir esa posición implica jerarquizar en materia sucesoria modelos familiares. Y la jerarquización de los modelos familiares rompen con el principio de igualdad de trato y en materia familiar y con el principio del libre desarrollo de la personalidad. Porque en razón del principio del libre desarrollo de la personalidad, cada ser humano tiene derecho a escoger el modelo familiar que más se aviene a su proyecto de vida. Bien, entonces, sobre esa base, el legislador no puede establecer, no puede discriminar diciendo que si usted escoge el modelo que a mí me interesa más sobre proteger, que es el modelo matrimonial frente al modelo fáctico, pues yo le voy a dar más garantía a su cónyuge que la garantía que yo como legislador le voy a ofrecer a su pareja superior. Por lo tanto, admitir esa discriminación, esa distinción sin justificación, o sea, sin que exista desde el punto de vista ponderativo un derecho que justifica, una razón que justifique por qué motivo se le atribuyen más derechos a uno que a otro, por lo tanto rompe con el principio, o rompe con el principio de igualdad y jamás superaría un texto de constitucionalidad, una norma infraconstitucional que establezca jerarquía desde el punto de vista de los modelos familiares para la atribución de los derechos hereditarios que le corresponden a las parejas. ¿Sí? Doctor, disculpe, lo interrumpo. Le pido a la audiencia que por favor desactive la cámara en este instante para que no haya problemas con la transmisión del docente. Gracias. Bien, gracias. Gracias. Bien, en este sentido, pues, estos son los elementos que me interesa a mí como profesor, un poco incitar a la reflexión, a la meditación por parte de los juristas, de la necesidad de lograr esa sincronía entre el derecho familiar y el derecho sucesorio, y cuya máxima expresión lo vamos a encontrar en la sucesión intestada. O sea, la necesidad además de visibilizar los distintos modelos familiares. En la medida que se habla de una autonomía progresiva, ¿verdad? Estamos hablando de niños, niñas, adolescentes. Hoy día, de conformidad con el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Interés Superior y el artículo 5 que se refiere a la escucha del menor. Bien, a partir de los tratados internacionales, hoy hay que hablar de un derecho de familia y un derecho de sucesiones constitucionalizado y un derecho de familia y un derecho de sucesiones a tono con el derecho internacional de los derechos humanos. Y en la misma medida que el derecho de la familia y el derecho de personas reconoce la autonomía progresiva de niños, niñas, adolescentes que le permiten en el mismo orden o en la misma intensidad en la cual desarrollan pues habilidades cognitivas, competencias, utilizando el lenguaje de la bioética, pues en ese mismo sentido habría que las normas en materia de derechos y sucesiones reformarse, permitiendo, por ejemplo, que niños, niñas y adolescentes puedan otorgar actos jurídicos testamentarios. Es cierto que los códigos civiles decimonónicos, y esto es una paradoja, permiten y abren la posibilidad de que las personas, siendo adolescentes, algunos ordenamientos jurídicos a los 12 años, otros ordenamientos jurídicos a los 13 años, otros a los 14 y hasta los 16, o sea, en edades
en las cuales todavía se es menor de edad, pues se le habilita, se le permite a otorgar válidamente el acto jurídico testamentario. Sin embargo, si hacemos ese mismo estudio de los códigos civiles recientes, un ejemplo típico lo encontramos en el Código Civil de la Argentina, no se admite que los niños, niñas, y más que niños y niñas, sino que los adolescentes puedan otorgar válidamente actos jurídicos. Y aquí hay digamos, un cuerpo normativo como el Código Civil y Comercial argentino, que hoy es la punta del iceberg, el código hacia el cual todos los latinoamericanos estudiosos del derecho civil y el derecho de familia miramos por lo novedoso que resulta, pero nos permite ver cómo un código civil como el argentino hay una contradicción en ese orden. O sea, en la misma medida que se regula la autonomía progresiva, que se le permite a los adolescentes ejercitar por sí mismos derechos fundamentales, derechos que tienen que ver con la salud, derechos que tienen que ver con la integridad física, y algunos derechos patrimoniales en materia contractual, se le limita la capacidad para testar a los 18 años. Y algo similar sucede con el Código Civil de Paraguay, que es de finales de los 80 del siglo pasado, o el Código Civil cubano, que es de finales de los 80 del siglo pasado. O sea, los últimos códigos civiles del continente, los más recientes códigos civiles del continente, excluyendo de ellos al Código Civil de Puerto Rico, que es de este año, pues en materia testamentaria establecen una edad para testar que la hacen coincidir con la mayoría de edad. Y esto no está a tono con la Convención de los Derechos. Esto no está a tono con la posibilidad hoy día de que los adolescentes que reciban una educación, que están instruidos, que están formados, que han tenido que convivir con la proximidad de la muerte porque por una razón de la vida se le ha diagnosticado, digamos, una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad de tipo oncológico, y han tenido desde edades tempranas que luchar continuamente frente a la muerte, si tienen un patrimonio o no tienen un patrimonio, pueden disponer por causa de muerte. En este sentido, también hay otro aspecto interesante. No podemos seguir viendo el derecho sucesorio como un derecho esencialmente patrimonialista. El derecho sucesorio hoy día también hay que verlo con la posibilidad de que, formando parte de su contenido, existe también el derecho que tienen las personas de determinar cuál va a ser el destino de ciertas situaciones extrapatrimoniales, ciertas situaciones existenciales. Entonces, en este orden creo que hay que pensar también, porque tienen que ver mucho con los derechos de las personas, o sea, la posibilidad de una protección post-mortem de la memoria pretérita de una persona, o de lo que fue su imagen, o de lo que fue su nombre. Esto lo estudiamos, lo prevemos en materia de derecho civil, o sea, se concibe la tutela o la protección de los derechos de la personalidad, pero hay que también prever, y los ordenamientos jurídicos tienen que prever la tutela a la protección post-mortem de la memoria. Y protegiendo la memoria se protegen no esos derechos fundamentales que se extinguen con el fallecimiento de la persona, pero sí esa prolongación de la personalidad pretérita que le sobrevive o que le supera, como establece el Código Civil de Portugal o establece el Código Civil de Brasil. Entonces, ahí hay otro nicho en el que hay que investigar, en el que hay que estudiar de cara a buscar la solución o la vía que nos permita que el derecho de sucesiones acompase estos cambios que están operando. Y yo he hablado durante la charla de los modelos familiares y esto ocurre, o sea, en la misma medida en que se van reseccionando o visibilizando modelos familiares y el derecho de la familia lo regula, lo protege, por ejemplo, las familias ensambladas o reconstituidas, aquellas que nacen como consecuencia de una nueva recomposición familiar, cuando tras la ruptura de una unión de hecho efectiva previa o tras la ruptura de un matrimonio previo, la persona decide formalizar un nuevo matrimonio o no, o optar por otro modelo de familia, la unión de hecho, pero en la cual va a traer esencialmente la mujer, trae los hijos de una unión anterior y su pareja va a vivir con esos hijos de esa unión anterior. Bueno, en la misma medida en que los ordenamientos jurídicos ya hoy se preocupan desde el campo del derecho de la familia, si van a establecerse un estatuto jurídico de los padres y madres afines, muy conocidos popularmente como los padrastros y las madrastras, en la misma medida en que se va a regular, es importante determinar con ese grado de intensidad qué derechos sucesorios le van a cobijar. O sea, se le va a dar tutela sucesoria. ¿Por qué no se le va a dar tutela sucesoria? Si ese hijo no ha visto muchas veces más que al padrastro, que ha tenido un rol protagónico en su vida. Si el padre
están frente a un padre ausente. Si es un padre ausente, pues mayor protagonismo tendrá el padre. Entonces, la pregunta que habría que formular, el tema no es nada sencillo, porque las familias ensambladas implican una estructura familiar asimétrica, una estructura familiar donde hay varios protagonistas y donde hay también personas que, aunque no son protagonistas, el protagonismo que pueden asumir depende de la vitalidad o no del rol de padre o del rol de madre que tenga el padre o madre biológica. Y a partir de ahí habría que determinar cuál es el estatuto. Yo estoy convencido de que en Nicaragua hay muchas familias que están sustentadas en esas familias ensambladas. Sin embargo, el Código de Familia no menciona a la familia ensamblada. No hay un estatuto jurídico hacia los padres y madres afines, ni qué pensar en materia sucesoria. Pero ordenamientos como el ordenamiento argentino reguló a la familia ensamblada, establece un estatuto jurídico del padre y madre afín en ocasión de regular la responsabilidad parental. Sin embargo, en materia sucesoria no hay un llamamiento a favor de ello. Ni tampoco hay en el derecho argentino, como en otros ordenamientos jurídicos, un llamamiento a favor de la pareja de hecho. Entonces, en este orden hay que pensar. Si le damos cobija o tutela o protección a modelos familiares, ¿qué protección también le vamos a dar en materia sucesoria? Otro tema que les invito a reflexionar a los que en un futuro deciden matricular la maestría del derecho de la familia es cómo el derecho sucesorio, cómo los operadores del derecho podemos ofrecer incentivos en materia sucesoria que potencien, que faciliten el cuidado de las personas de la tercera edad. Esto da para mucho. O sea, una investigación interesante sería, a partir de las estadísticas que reflejan cada país, de la información que nos pueda ofrecer también la demografía, qué por ciento de la población en Nicaragua es un porciento de población de la tercera edad. ¿Y qué protagonismo desempeñan muchas veces esas personas de la tercera edad? O sea, los abuelos, las abuelas, y quiénes van a cuidarlo. Estoy hablando de personas de la tercera edad, pero también pudiera hablar de personas en situación de discapacidad. El cuidado familiar, los llamados cuidadores informales. ¿Quiénes son los cuidadores informales? Son aquellos esencialmente vinculados por grado parental o por razón del matrimonio, y desde una visión de género, mayoritariamente mujeres, o sea, son mayoritariamente cuidadoras, las que se dedican, renunciando a su capacidad productiva, a sus potencialidades, se dedican a cuidar con esmero este familiar. O bien por razón de la avanzada edad en la que se encuentra, o bien porque puede ser un hijo que a edades tempranas pues se le ha diagnosticado una discapacidad físico-motora o una discapacidad intelectual que lleva a que esta persona renuncie a su vida productiva, renuncie a su vida profesional. Sin embargo, muchas veces cuando son las hijas las que se dedican a la protección y cuidado de los padres tras el fallecimiento, la ley no distingue. Nuestras leyes iberoamericanas no distinguen. Establecen que a la muerte, si el padre no testó, pues heredan por el primer llamado a los hijos a partes iguales. No hay distinción. No hay una manera de potenciar al cuidador. Y en aquellos ordenamientos jurídicos que hay legítimas, incluso los obligan a colacionar. O sea, las donaciones que recibió el padre se deben computar y esta persona que lo cuidó recibirá tanto de menos como cuanto por concepto de donación en supuesto de anticipo de la legítima. Fíjense, muchas veces el derecho de sucesiones ha querido darle una solución desde las matemáticas, pero no nos podemos olvidar que las matemáticas son ciencias exactas, mientras que el derecho es una ciencia social. Y en la ciencia social es mucho más pasional, en lo que vengo diciendo, que la ciencia exacta. Entonces, habría que abrevar en la sapiencia de los juristas chinos, que desde el año 75 potencian con un incremento en la participación de la herencia de aquellos familiares que tienen derecho a la sucesión, pero que han renunciado a sus capacidades productivas. ¿Para qué? Han renunciado para cuidar al que después deriva a ser causante. Fíjense cómo se vincula un tema del derecho de familia, que es la protección del adulto mayor o del derecho de personas, la protección del adulto mayor,
la protección dentro de la familia, los cuidados familiares y cómo el cuidado familiar puede ser una fuente y además un verdadero derrame jurídico que permite a los juristas dedicados al derecho de sucesiones buscar alternativas. En este sentido pueden ser muchas alternativas, porque puede ser que el familiar que cuida al causante no es el que en primer orden heredaría. ¿Qué sucedería si la sobrina es la que ha renunciado y la sobrina es la que se ha dedicado? Pues a la muerte de su tío, pues si no la favoreció por vía testamentaria, concurrirían sus primos, hijos del causante, a la sucesión por derecho propio y enervarían el caudal hereditario sin posibilidad ninguna ella de heredar. Otra alternativa es que sea uno de los hijos quien se ha quedado y cuidado a los padres, pero a la muerte de su padre van a concurrir todos los hijos a partes iguales. Y no es justo que esta persona que ha renunciado a sus potencialidades laborales o productivas, y a esto súmenle la importancia que tiene desde una visión estadual, o sea, desde una visión de Estado, que se potencie los cuidados familiares. Los estados no están preparados, muchos estados en los cuales la ola demográfica hacia las personas de la tercera edad es cabalga, como pueden ser Argentina, Uruguay, Cuba, en las que hacia el año 2025 y 2030 un % importante o trascendente de la población va a ser de la tercera edad. Y no hay recursos desde el Estado para el cuidado. Al Estado le interesa y le conviene que sean los familiares los que se dediquen al cuidado. Pero habrá que buscar un incentivo laboral o un incentivo sucesorio que le es más fácil, que le permita que el cuidador reciba una mayor participación en la herencia. No quiere decir que eclipse o que le impida al resto de los concurrentes poder acudir a la herencia, sino de que si es un heredero dentro del primer llamado, por ejemplo, su participación en el caudal hereditario se incremente en razón del cuidado que le dio al causante. Y si es un heredero relegado en los últimos llamados, pues en virtud de esta razón se le incluye a la sucesión. En este año 2020, China aprobó su Código Civil. Y si hay una institución que merece ser leída y estudiada del nuevo Código Civil chino, es esta. O sea, cómo los chinos han retomado lo que tenían ya regulado en la ley del año 75 en materia sucesoria y han incluido este incremento de la participación hereditaria de las personas que se han dedicado con habitualidad. Y hay algo interesante. En esta ley china, en este Código Civil chino, no solo incluyen a los parientes consanguíneos, sino incluyen, y hay sentencias interesantes de los tribunales chinos, incluyen casos en los cuales los que han resultado beneficiados son los hijastros, ¿bien? Con participación en el caudal hereditario. O sea, la legislación china potencia a los cuidadores, pero potencia a los cuidadores dentro del concepto genérico de familia. Y como dijo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el famoso caso Atala Rifo e Hijas versus Chile, en la Convención Americana de Derechos Humanos no hay un único modelo de familia encorsetado. No hay un único modelo de familia. Hay varios modelos de familia y por lo tanto cuando se habla de familia, por eso se utiliza el plural, en el sentido de proteger cada uno de esos modelos familiares. Entonces, son esos modelos familiares los que tienen que estar reconocidos. Y no solo tienen que estar reconocidos bajo la protección que ofrece el derecho de las familias, sino también bajo la protección que tiene el derecho a las sucesiones. Porque si no, una protección a medias. Si no hay un sentido de la lógica, no hay un sentido de la armonía, no hay un sentido de un hilo conductor que nos permita estar frente a normas jurídicas que constituyen ambas partes del ordenamiento privado de un país. Por lo tanto, concebir un derecho de familia divorciado del derecho de las sucesiones es verdaderamente un error capital. Otro de los temas en los cuales, y ya voy concluyendo, y simplemente voy dando ideas hacia qué o por qué senderos debemos transitar y hacia dónde debemos ir, es, por ejemplo, la incidencia que tienen las causas de extinción del matrimonio en materia sucesoria. Hay ordenamientos jurídicos que establecen, y la mayoría lo establece así, mientras se mantenga subsistente el matrimonio, hay derechos hereditarios. Y ahí hay una verdadera injusticia. Cuando hay una separación de hecho de la pareja, aunque no haya una disolución del vínculo matrimonial, debe entenderse extinguidos los derechos hereditarios. Probada la extinción de hecho de la pareja, probado de que ya no hay vida en común, todo está en el afecto. Y no sé si alguno
estuvieron presentes en la conferencia de Patricia Ares, que creo que me precedió. Pero Patricia Ares, que es yo diría, la voz más autorizada en Cuba del derecho de la psicología de la familia, nos ha puesto varias veces en evidencia la necesidad de que el ordenamiento jurídico, el derecho como ciencia, y después las normas jurídicas, ya visto ya desde el positivismo jurídico, la necesidad de la regulación del afecto, de la protección del afecto. El afecto hoy es el denominador común de los modelos familiares, pero es el denominador común también de todas las relaciones de la familia. Y es que el afecto también es la razón de existir de la sucesión. Se nombran herederos por razón del afecto que se tiene en relación con esas personas. Y en este sentido, familia y sucesiones tienen que jugar en la misma cuerda. Y esa manera de jugar en la misma cuerda es, si se extingue el proyecto de vida de la pareja, ha de entenderse extinguido el derecho sucesorio. De modo que no debemos exclusivamente supeditar la extinción del derecho hereditario a la muerte o al divorcio. Si se extingue el proyecto de vida, si hay prueba, y por la vía judicial yo puedo probar que aunque no estaban divorciados, se había extinguido, finiquitado el proyecto de vida de la pareja, probado esto en sede judicial, ha de entenderse que en esa fecha en que se extinguió el proyecto de vida de la pareja, si bien la pareja no se divorció, muchas veces por no tomar en cuenta o no tener en cuenta los efectos jurídicos que necesariamente tiene el divorcio, pues debiera concederse la extinción del derecho hereditario entre esos miembros de la pareja. Y de igual manera, yo creo que hoy hay que reformular las causas de exclusión de la herencia sustentados en hechos esencialmente vinculados al derecho a la familia. La violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones debe ser hoy causa de extinción del derecho hereditario, o sea, causa para excluir de la sucesión hereditaria, lo que tradicionalmente se le llama indignidad sucesoria, que también debemos hoy retomar ese término y cambiarlo, porque las personas no son, la dignidad es consustancial al ser humano. Si es persona, se tiene dignidad. O sea, no podemos hablar de que hay personas dignas e indignas, no podemos hablar entonces de un lenguaje de derechos humanos, que en el derecho sucesorio existe una indignidad sucesoria, pero sí una exclusión de la herencia. Y en este sentido, determinados extremos del derecho familiar tienen que venir expresamente regulados en los códigos civiles como causa de exclusión del derecho hereditario. Me refiero a cualquier manifestación de la violencia intrafamiliar o la violencia de género. El autor de estos hechos debiera ser excluido de la sucesión. Y de igual manera, cualquier acto que interrumpa o cualquier acto contrario contra el normal desarrollo de las relaciones parentales. Y les puedo poner un ejemplo. En Chile se reformó hace unos años el Código Civil para incluir una nueva causal de incapacidad sucesoria y desheredación. Concretamente, aquella que establece que los hijos que le hayan impedido la comunicación a sus padres en relación con sus propios hijos, o sea, cuando el hijo obstaculiza la comunicación del abuelo con el nieto, pues si ha obstaculizado uno de los derechos esenciales en el ámbito del derecho a la familia, es el derecho de la comunicación parental y familiar. Si usted se lo ha obstaculizado sin una causa justa a sus padres y le ha impedido que sus padres se comuniquen con sus hijos como nietos, pues si le ha impedido ello, pues es justo que el derecho establezca que a la muerte de estos padres, si no hay una reconciliación, esto lleva a ser excluido de la sucesión. Como también debe ser causa de exclusión de la sucesión, el padre sin causa justa que se opone a un proceso filiatorio promovido por la madre cuando, como le vengo diciendo, no hay una causa que justifique esa oposición. Bien, a modo de conclusiones. Familia y herencia histórica y tradicionalmente han ido de la mano. Si bien hoy no podemos decir que la sucesión se basa exclusivamente en el ADN, como tampoco podemos decir que la familia está sustentada exclusivamente en el matrimonio, en el ADN, lo cierto es que la familia y la sucesión siempre van a ir de la mano. Aunque un ordenamiento jurídico no establezca las legítimas, como pasa en Nicaragua, es común que las personas cuando otorgan testamento a favor de sus familiares más propios. Pero esto nos hace pensar también en la necesidad de repensar las fórmulas legales de protección de la una
y de la otra. Y la necesidad también de que se traten de ordenamientos jurídicos distintos, como ha acontecido en Nicaragua, lo cual hace más difícil, porque ahora ustedes tienen un código de familia moderno y un código civil desactualizado, pero mañana reforman el código civil y tienen un nuevo código civil, y ese nuevo código civil necesitará que el código de familia se acompase. O sea, cualquiera que sea la fórmula que se utilice, sea la de darle autonomía al derecho de familia normativa, o sea la de ir manteniendo el derecho de la familia regulado en el código civil, cualquiera que sea, es necesario en aras de lograr el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en materia familiar en las constituciones. La tutela o protección de la familia y la herencia basado en principios comunes, porque el principio de solidaridad y el principio de afección son propios del derecho a familia, pero también se extienden en materia sucesoria. La sucesión se basa en el afecto y la sucesión toma como sustento también la solidaridad intergeneracional, la solidaridad conyugal, la solidaridad familiar. Por ello es que es importante en una maestría en Derecho de las Familias que el ámbito de actuación, que el objeto de un diseño curricular no quede limitado al campo del derecho de las familias, sino también que se extienda al derecho de sucesiones, porque en el derecho de sucesiones no hay sino una prolongación post-mortem de la familia. Estas son algunas de las ideas que les quería decir, y como sucede con un autor cuando presenta un libro, o como sucede cuando un director de cine presenta una película, pues simplemente yo le he dado algunos retratos de las páginas contenidas en ese libro o algunos ítems del serial o del filme. Lo demás creo que lo pudieran encontrar si deciden después matricular la maestría. Muchísimas gracias, querido profesor, por tan brillante exposición, tan ilustrativa como siempre. La verdad que en lo personal llevo casi 30 años escuchándole y aprendiendo de usted. Y cada vez que le escucho siempre es innovador, siempre es renovador, siempre es un pensamiento fresco, distinto y muy edificante siempre. Así que estoy muy agradecida de su presentación y muy inspirada, ¿verdad? Porque eso también siempre provoca a usted en sus estudiantes, provoca mucha inspiración. Quiero aprovechar antes de darle la palabra a algunos de los miembros que están acá conectados de la sesión y saludar a nuestra decana, la doctora Margín Calderón Marenco, que ha tenido la amabilidad y nos ha dado el gusto de que esté por acá conectada de forma anónima, pero por acá está y ella estaba acompañando todas nuestras sesiones, y agradecida de que, querida decana, doctora Margín Calderón, por impulsar este tipo de proyectos que es tan importante para la comunidad jurídica en Nicaragua, y todas estas charlas y toda esta lógica de trabajo, pues es necesario que se sepa que ha sido con el respaldo y con el impulso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales de la Universidad Americana, y en particular con el impulso y el esfuerzo de la decana Margín Calderón. Así que muchas gracias por estar por acá. Bien. Muchas gracias a la decana de haber tenido la deferencia de estar en esta sesión virtual. Voy a tomarme un minuto, saludar especialmente y con gran cariño a nuestro querido amigo, hermano, profesor Leonardo Pérez. No puedo encender mi cámara en este momento porque me salí de una pequeña reunión que estoy. Agradecerle por siempre estar atento a nuestro llamado y el compromiso docente que siempre ha manifestado con la Academia Nicaragüense. Una vez más, tenerte por estos lados, aunque sea de esta manera, ¿verdad? Virtualmente, pero es la forma en que en estos momentos podemos hacer academia. Seguramente pronto ya nos veremos y nos abrazaremos. Agradecerte, Leonardo, agradecer a la profesora Nelia también por darnos estos ratos tan lindos de enseñanza de todo lo que es el derecho de las familias y el derecho que ustedes mejor que nadie nos los pueden transmitir. Así que muchas gracias por la participación.
Gracias, decana. Muchísimas gracias porque sé la agenda de trabajo que tiene cualquier decano de una facultad de Derecho y máxime en este periodo que han sido tan difíciles porque implican una readaptación curricular a la realidad de la pandemia. Nada, es un gusto poder conversar con usted y colaborar. Muchísimas gracias a ambos.